Bueno, muy buenas noches. Este video lo he preparado con el fin de tratar un tema que es importante en el proceso de planificación o planeación de acuerdo al estándar de PMI y que tiene que ver con los riesgos. Nosotros, ¿dónde hemos trabajado los riesgos? Los hemos trabajado fundamentalmente en el Project Charter, acta de constitución del proyecto. Allá hicimos una identificación preliminar de los riesgos más importantes de alto nivel, que hemos considerado de alto nivel, y en este proceso de planificación llegamos al área de los riesgos en donde nos vamos a dedicar a trabajar a profundidad y en detalle sobre los riesgos. Entonces, las premisas con las que vamos a trabajar el plan para esta área del conocimiento son la identificación. ¿Cómo vamos a identificar los riesgos? Los riesgos, tenemos dos métodos que son los que hemos revisado, hemos visto sobre cómo identificar los riesgos. El primero se llama el Risk Breakdown Structure, que lo vemos en el estándar, en el PMBOK o en el libro de Fundamentos de la Gestión de Proyectos. Encontramos este método. Este método es muy, digamos, utilizado porque tiene 4 ámbitos muy bien definidos, ¿cierto? Esos ámbitos son el ámbito tecnológico, el ámbito externo de la organización y el de la planificación, y a partir de revisar cada uno de los elementos relacionados con estos ámbitos, encontramos los riesgos que se relacionen con estos mismos ámbitos y su desglose. Entonces, vamos a tener una posibilidad muy importante para poder identificar estos riesgos en una forma concreta, concisa, clara. En cada uno de estos planes de proyecto pueden salir una cantidad de riesgos muy grande porque los ámbitos definen una posibilidad también muy grande de definición de este tipo de riesgos. ¿Qué sucede cuando tenemos una lista grande de riesgos? Debemos priorizarla. Pero entonces, la primera parte se trata de identificar los riesgos. Y el segundo método, el primero es el Risk Breakdown Structure, el segundo método es a partir de la WBS, mirar qué riesgos tenemos en cada una de las actividades y en los paquetes de trabajo que están aglomerando o agrupando ese desglose de actividades. Digamos que entre más nivel de detalle tengamos en nuestra WBS, mayor posibilidad tenemos de que haya más riesgos porque tenemos más actividades. Claramente tenemos que tener dos, llamémoslo, ámbitos adicionales a las actividades o a la estructura de desglose, que son el ámbito externo, ¿cierto? Y el ámbito legislativo, que es lo que hemos dicho que son dos elementos fundamentales para tener en cuenta en este segundo método, que está basado sobre todo en la WBS, sin abandonar o sin dejar de lado el ámbito externo y el ámbito legal, legislativo, el que tiene que ver con las leyes que tengamos que cumplir, y con esto me refiero a temas de gobierno, de ministerios, de municipios, dependiendo de dónde estemos realizando el proyecto, siempre vamos a tener un marco legal que debemos cumplir. Inclusive sabemos que dentro de la empresa también hay unas normas y unos, llamémoslo, reglas, requerimientos o leyes que debemos cumplir. Entonces, este primer video tiene que ver con esa identificación de los riesgos y espero que esto les haya ayudado para poder aclarar el proceso inicial en las premisas, cómo voy a identificar los riesgos y luego proceder a identificarlos. Calificar esa lista, ¿cómo? Sabiendo qué riesgo es y qué características tiene. El siguiente paso es priorizar, porque no vamos a trabajar, ya sabemos, por temas de calidad, que hay un teorema de Pareto en el que nos podemos apoyar, el 80-20, y seguramente podemos hacer una priorización para dedicarnos a los riesgos que tengan mayor relevancia dentro del proyecto. Eso lo trataremos en una cápsula posterior. Eso es lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos. Espero que les haya quedado claro y confío que lo puedan utilizar para su proceso de planificación. Gracias.